Solo Cristo, hermanos, qué doctrina tan maravillosa y tan gloriosa que el Señor nos permite estudiar y nos permite hablar. Son muchas cosas las que se debe decir de esto, pero como cantábamos hace un momento, solamente Cristo, hermanos, solamente Él hizo todas las cosas, solamente Él pudo redimirnos, solamente Él y únicamente Él. Por eso, qué importante es que nosotros como iglesia entendamos esta doctrina, la afirmemos, la vivamos en nuestras vidas. Para seguir avanzando en esta doctrina, o en esta sola, de solo Cristo, hermanos, quiero que en esta mañana hablemos de las implicaciones que tiene esta doctrina para nosotros como creyentes y como iglesia. Y cuando hablamos de implicaciones, queremos decir los resultados, los alcances, los efectos de creer esta doctrina. Si decimos que Cristo es suficiente para la salvación de todos los hombres, entonces existen unas consecuencias que se derivan de aceptar esta verdad. ¿Qué veremos entonces hoy? Lo que significa, lo que implica para la iglesia y el creyente particular que Cristo es suficiente para la salvación de los hombres. Así que, hermanos, veremos tres implicaciones en esta mañana, tres implicaciones de la doctrina de solo Cristo para nuestras vidas. Vayamos entonces a nuestra primera implicación. Y la primera implicación de esta doctrina es la exclusividad del cristianismo bíblico. ¿Qué quiere decir solo Cristo? Que hay una exclusividad en el cristianismo bíblico. Cuando decimos cristianismo bíblico, estamos haciendo una separación de lo que se llama comúnmente cristiandad o cristianismo en general. Por eso no dije exclusividad del cristianismo, sino exclusividad del cristianismo bíblico. Lo que se conoce como cristianismo incluye catolicismo, ortodoxia oriental y el protestantismo. Estas son grandes ramas que incluyen muchas religiones, creencias y hasta sectas. Ustedes saben que muchas prácticas religiosas aseguran creer en un solo Dios, creer en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchos creen en Jesucristo, en la necesidad de la Biblia y mucho más. Sin embargo, cuando digo cristianismo bíblico, no hago referencia a todas las religiones que se amparan bajo este título. Más bien quiero reducir el grupo a aquellos que creen en todo lo que la Escritura dice de Cristo, su persona y su obra, y que además se sujetan al señorío de Cristo, que rinden sus vidas a Él. Me refiero solo a aquellos que han acudido a Él como el buen pastor y son sus ovejas, que oyen su voz y lo siguen. El cristianismo bíblico comprende a aquellos que han sido transformados y regenerados por la fe en el Hijo de Dios, que creen que Jesucristo pagó por sus pecados y ahora están libres del poder de las tinieblas para poder seguir y servir a Dios en santidad y piedad. Aquellos que se guían por las Escrituras para su conducta y fe. La exclusividad, por supuesto, ha sido siempre una característica del cristianismo bíblico. Cuando digo exclusividad del cristianismo, no estoy diciendo exclusividad de la iglesia reformada de Suba, en ninguna manera. Estoy hablando del cristianismo bíblico. Hermanos, recordemos por un momento a la iglesia del primer siglo. Los conflictos de la iglesia con el Imperio Romano vinieron por la exclusividad que ellos marcaban. Negarse a rendir culto a otros dioses, incluido el César. Eso hacía insoportable
a este grupo creciente de seguidores de Cristo. El cristianismo bíblico necesariamente hace separación. Los romanos no tenían problema con la multitud de dioses, sino con la creencia de un solo Dios verdadero, un solo Cristo para adorar y servir. Ellos conquistaban un pueblo, una nación, y esta nación tenía dioses y ellos no tenían problema con eso. El problema era cuando esta nación decía, solamente hay un Dios verdadero. Ahí era donde había problema. Cuando Pablo llega a Atenas y ve toda esa cantidad de deidades, ¿cierto? Y cuando comienza a predicar, muchos lo escucharon, uy, otro Dios. Pero cuando él comenzó a hablar de un solo Dios verdadero, de un solo Cristo, ahí es donde tuvo problema. Así que vemos que la exclusividad del cristianismo se hace desde tiempo atrás. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, reclama esta exclusividad. Y quiero que vayamos a un texto para desarrollar esta implicación, y es Juan 14, 6, texto muy conocido por todos. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En este texto quiero que observemos esas 4 declaraciones que Cristo mismo hace, donde quiero que veamos que Él mismo marca la exclusividad del cristianismo bíblico. Esa primera declaración es que Él dice, yo soy el camino. Y quiero que lo noten claramente, Él no dice, yo soy uno de los caminos. Yo vine a trazarles el camino. No. Yo vine a decirles por dónde andar. No, Él dijo, yo soy el camino. Esto quiere decir, es el único sendero por el cual los pecadores pueden acercarse al Padre. Quien quiera ser salvo deberá subir al cielo por la escalera que es Cristo. Jesucristo vino a dar cumplimiento de la visión de Jacob, al ser la escalera que se extiende del cielo a la tierra. Cuando hablamos de camino, estamos hablando de una conexión, un sendero que conecta. Y Cristo, según Él, según su declaración, Él es el camino, Él es el que conecta el cielo con la tierra, a Dios y los hombres. Génesis 28, 12 y 13 dice, y soñó, y aquí una escalera, está hablando de Jacob, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Juan 1:51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús es la escalera que conecta la tierra con el cielo. Él es la escalera, solamente Él. Pero también Jesús se presenta, hermanos, como la puerta. Recordamos las predicaciones del hermano Mateo cuando nos habló de los yo de Cristo. Él se presenta. Él dice, yo soy la puerta que nos da a entender una conexión, algo donde podemos acceder. No se presenta como una de las puertas, como una de las entradas, como uno de los accesos permitidos, sino como el único, el exclusivo, el insuperable, el excelente camino al Padre. Quien quiera ser salvo debe entrar a la vida eterna y hallar pastos, deberá hacerlo a través del unigénito Hijo de Dios. Juan 19,
yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ¿lo notan? Será salvo. El que entra por Jesús, el único camino, la única puerta, ese será salvo. Estas metáforas que hemos visto, puerta, camino, escaleras, nos hablan de conectar dos lugares que están separados. Dios y los hombres están separados por el pecado. Dios habita en santidad perpetua y el hombre es sucio y pecador. Sin embargo, una persona, Jesucristo, es el camino, es la puerta, es la escalera. Él nos indica el camino que debemos seguir. Él nos muestra a los hombres por dónde ir. Él no señala a alguien más para ser creído y obedecido, sino que Él mismo dice ser la escalera, la puerta y el camino. Únicamente Él. Allí vemos, hermanos, la exclusividad. No hay otro, no hay otra manera de ser salvo, solamente por Cristo. Pero sigamos avanzando en las declaraciones. Él dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, pero yo soy la verdad. Cuando uno está enseñando o está predicando a otra persona, no sé si a usted le ha pasado, pero le dicen, pero ustedes ¿por qué dicen que tienen la verdad? Ustedes creen que son los únicos que tienen la verdad. Hermano, la verdad es Cristo, es donde está Cristo. Él es el único conocimiento por el cual el ignorante e insensato puede aprender de Dios. No contiene la verdad, ni conoce la verdad, sino que Él es la verdad y la revelación de Dios. Él es la fuente de la revelación divina. Juan 1:18 dice, a Dios, al Padre, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él y únicamente Él le ha dado a conocer. Es Jesucristo el único que da a conocer a Dios a la humanidad. Él es el único que puede explicar al Padre. Él es el único que puede mostrarlo y revelarlo. Así que quien desee conocer a Dios, lo hará exclusivamente por el Hijo. Pero no solamente Cristo se presenta como la verdad, es decir, como el único que revela la verdad. Recuerden que Él también se presenta como la luz. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una característica del hombre natural es que su conocimiento está totalmente entenebrecido, está en oscuridad, está en tinieblas. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa es la condición del hombre natural. El hombre está totalmente ciego para Dios, no conoce la verdad. Pero el Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que está conmigo ya no andará en tinieblas. El hombre es incapaz de conocer la verdad debido a su ignorancia y dureza de corazón. Pero Jesucristo, y únicamente Él, ilumina el entendimiento del hombre, haciéndole capaz de entender, conduciéndolo al Padre, deshaciendo la oscuridad y venciendo la oscuridad con la luz de su ser. Observe que Jesús no declara ser la luz más brillante, ni la lámpara más incandescente,
sino que tajantemente dice: yo soy la luz, y el que está en mí, solamente el que está en mí, no andará en tinieblas. Solamente el que conoce a Jesucristo, solamente el que ha sido redimido por Él, podrá entender las cosas espirituales. Solamente Él, y solamente el que está en Cristo. ¿Lo notan? Allí hay exclusividad, hermanos. Pero Él sigue diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Otra característica del hombre natural sin Cristo es su muerte espiritual, su inactividad para las devociones del Espíritu, su incapacidad de ir a Dios, pues carece de vida espiritual. Pero Cristo mismo afirma lo siguiente en Juan 5, 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de ¿quién? Del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Solamente Cristo puede dar vida. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre no puede acercarse a Dios por sí mismo, pero Cristo, Él, es el que le da vida para hacerlo. Aquellos que deseen obtener la vida eterna deben oír y creer las palabras de Cristo. Pero el versículo 25 aclara que los que escuchan el mensaje de vida están muertos, pero la voz del Hijo de Dios les dará vida. Cuando Cristo habla, hay hombres muertos, pero cuando escuchan su voz, Él les da vida para creer. El versículo 26 de ese mismo texto dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Él tiene vida por sí mismo, pues es Dios, pero además tiene el poder para dar vida a todos aquellos que creen en Él. Solamente Cristo da vida. Le he dicho entonces que Cristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Son tres declaraciones que nos hablan de exclusividad. Pero quiero que mire la última declaración que el mismo Señor Jesús hace, donde no queda dudas. O sea, si les quedó dudas que solamente hay un camino, que solamente hay una puerta, que solamente yo doy vida, Él dice: nadie viene al Padre sino por mí. No, eso lo importante es que estemos en una iglesia, lo importante es que nos portemos bien, lo importante es que seamos buenas personas. No. Dice el mismo Señor Jesucristo, el que hizo los cielos y la tierra, el único que salva, dice: nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Esta frase concluye y cierra las declaraciones anteriores. Soy el camino, la verdad y la vida para llevar a los hombres, y ninguno puede ir a Él, puede ir al Padre, si no es a través de mí. Muchas personas creen con ingenuidad pecaminosa que la verdad no es objetiva, y menos en asuntos de religión, sino que cada persona o religión puede tener su verdad. Dicen que declarar que existe solo una verdad o una sola religión verdadera, esto es soberbia y presunción. Sin embargo, la idea de exclusividad no es nuestra, no es de nosotros, no es de esta iglesia, sino es del mismo Señor Jesucristo, de la misma palabra de Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Por tanto, el cristianismo bíblico reclama para sí exclusividad. No todos los caminos conducen a Roma, como muchos dicen. No basta con creer sinceramente en cualquier cosa para ser salvo. No es suficiente portarse correctamente para heredar la vida eterna. Es necesario ser un genuino seguidor de Jesucristo. El Jesucristo que es descrito y mostrado por las Escrituras, con todo lo que esto implica. Es necesario, por supuesto, remarcar una advertencia, y es el peligro del falso cristianismo. No podemos caer en la trampa de ver como admirable aquello que para Dios es blasfemo y horrendo. No podemos tomar livianamente aquellas religiones que se parecen a la verdad, pero no lo son. Un predicador dijo lo siguiente: en realidad, ningún otro camino de las humanidades, la filosofía, literatura, las artes o cualquier otro, tiene tanta potencialidad para causar daño como la religión. Nada es más completamente malvado que la falsa religión, y cuanto más tratan los falsos maestros de vestirse de ropas de verdad bíblica, más verdaderamente satánicos son. ¡Qué terrible es para los hombres hoy que no entiendan la exclusividad del cristianismo bíblico! Para ellos lo importante es estar en cualquier lugar, lo importante es estar bien, es sentirme bien, pero todo aquel que quiera ser salvo, que quiera tener la vida eterna, solamente puede entrar y debe entrar por medio de la persona de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otro lugar. Solamente entonces, mis hermanos, hay una religión verdadera. Y si esto es cierto que lo es, las demás son falsas. Así se parezcan a la verdad. El cristianismo o los cristianos no tienen primos hermanos, no tienen hermanastros. Tenemos hermanos en Cristo. La familia de Dios es exclusiva, conformada por solo aquellos que creen, que aman, que sirven e imitan por el Espíritu a Jesucristo. Esta es mi primera implicación, la exclusividad del cristianismo. Solamente por medio de un cristianismo real se puede conocer al verdadero Salvador Jesucristo. Vayamos entonces a mi segunda implicación. ¿Qué implica la doctrina de solo Cristo para nosotros como creyentes y como iglesia? Es que Jesucristo debe ser el centro de nuestra predicación. Jesucristo debe ser el centro de nuestra predicación. Si declaramos que Jesucristo es el único Salvador de las almas, entonces la proclamación desde los púlpitos debe estar fundamentada en la persona y la obra de Jesucristo. Espero, por supuesto, que en este lugar no haya ningún alma fatigada y desanimada murmurando lo siguiente: ¿por qué tantas enseñanzas de Cristo? El hermano Mateo ya nos predicó cómo Juan presenta a Cristo. Tantos sermones de Jesucristo. El pastor Jorge nos está enseñando de la pasión de Cristo. El pastor Castañeda nos está enseñando cómo el hombre es piadoso en Cristo. Y ahora el hermano Jair enseñando solo Cristo. Tantas predicaciones de Cristo, ¿para qué tanto Cristo? ¿Acaso no hay otros temas más relevantes? El mundo no está enfrentando otros desafíos para los que la iglesia debería estarse preparando para enfrentar. Quizás debemos enseñar qué dice la Biblia del cambio climático, o de la Agenda 2030, o de las guerras en el mundo. Hermanos,
el verdadero creyente jamás se cansará de escuchar de su Señor y Salvador. Y el perdido jamás vendrá a la fe, sino por medio de las enseñanzas claras del único que puede salvarle, y es la persona del Señor Jesucristo. El tema de Jesucristo jamás será agotado. Existen muchos temas importantes para que el pueblo de Dios aprenda de las Escrituras, porque la Escritura para todo lo relacionado con la fe y la práctica es provechosa y útil. Sin embargo, el tema principal de las Escrituras es Jesucristo. El hombre natural es inmortal, tiene un alma inmortal y está en una condición que requiere actuar con urgencia. Está muerto en delitos y pecados. Ahora el hombre regenerado ha cambiado de estado y de condición. Ahora vive, pero está sujeto a creer en la fe y la santidad del Hijo de Dios. Así que Cristo y predicar a Cristo se convierte en un tema apremiante, de suma importancia y vitalidad, no solo para la iglesia, sino también para los perdidos. Nosotros como creyentes, los que hemos creído, no podemos decir, bueno, ya conocimos todo de Cristo, ya sabemos todo de Cristo, ya sabemos que Él murió, ya sabemos su obediencia, su sacrificio. Solamente los perdidos deben saber de Jesucristo. No, hermanos. Nosotros necesitamos de Cristo todo el tiempo hasta el final. De hecho, vamos a estar con Él. Esa es la salvación. ¿En qué consiste la vida eterna? No en ir al cielo y dejar los problemas en esta tierra. No, la vida eterna consiste en conocer a Dios y a aquel que Él envió, a Jesucristo. Los perdidos, los incrédulos, los malvados, requieren con urgencia escuchar de Jesucristo. Y Jesucristo vino con esa gran misión de salvar a los pecadores. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, hoy en día los hombres creen que su mayor necesidad y su mayor problema son las cosas materiales. Los hombres buscan solucionar todos los asuntos terrenales, se afligen por ello, pero no entienden que su mayor necesidad es espiritual. Están muertos en sus delitos y pecados. Y nosotros como iglesia necesitamos predicar. Desde los púlpitos se necesita enseñar de Jesucristo. Él vino a salvar a los hombres de sus pecados, no a solucionar el problema a los hombres. Que Dios en su misericordia nos ayuda en medio de las dificultades, es verdad. Pero el propósito por el que Él vino a morir en una cruz fue para salvar a hombres pecadores. Los incrédulos requieren con urgencia escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Cristo es el autor y el contenido del Evangelio. El Evangelio son esas buenas noticias para el pecador. Cristo vino al mundo para llevarse los pecados de su pueblo. Un pueblo que recibió libertad estando esclavo de los pecados, que recibió vida estando muerto, que recibió luz estando en tinieblas. El Evangelio son las buenas noticias para el pecador que permanece encadenado. El Evangelio es la cura para la enfermedad más grande y mortal, que lleva a muchos a la condenación eterna. El Evangelio es el torrente que lava los horrendos pecados de aquel que se sumerge en él. Un río abundante de agua carmesí que purifica a cada cual que cree en Jesús. El Evangelio abre las puertas de los cielos para los creyentes y cierra las puertas del infierno para los que creen. El Evangelio arrebata tizones de las llamas del peligro y la destrucción. El Evangelio es la buena noticia de que aquel que estaba vestido de vestiduras viles, se le han quitado sus ropas inmundas y se le ha hecho vestir ropas de gala
y se le ha puesto mitra limpia sobre su cabeza, y se le ha hecho un sacerdote santo. Zacarías 3:4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que te he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Todas estas realidades del Evangelio convergen en la persona de Jesucristo. Si decimos que solo Cristo salva, si decimos y creemos que solamente por medio de Cristo y de conocer a Cristo un hombre se salva, ¿qué necesita entonces escuchar el pecador? ¿Cómo tener éxito en esta vida? ¿Cómo hacer riquezas? ¿Cómo tener una familia feliz? No, hermanos, necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo. La persona de Cristo lo puede salvar. Por otro lado, es verdad que el que viene a Cristo debe ser enseñado y pastoreado en todas las áreas, porque al venir al Señor todos somos muy ignorantes y requerimos ser alumbrados más y más. Sin embargo, todos los temas deben girar en torno a la persona de Cristo, ya que la santificación, la mortificación del pecado, la fortaleza en las pruebas, la victoria sobre la tentación, la seguridad de la salvación, la esperanza de la gloria eterna y toda bendición para el creyente provienen de Cristo. Si menguamos en ver a Cristo, desfallecemos, caeremos en pecado, seremos atormentados por las fatigas de este mundo, perderemos las bendiciones, nos debilitaremos. El hombre necesita de Cristo no solo para entrar a la vida de fe, sino también para seguir caminando en la fe. Por esto, quienes creemos en solo Cristo, haremos de la predicación un constante proclamar a Cristo. Cristo y solamente Cristo salva a los hombres. Esta es mi segunda implicación. Déjeme ir entonces a mi tercera implicación, que implica solo Cristo para nosotros. Implica la apremiante necesidad de mostrar a Cristo al mundo. La apremiante necesidad de mostrar a Cristo al mundo. Si solo Cristo salva a los hombres, si solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, si todos los que van por un camino diferente van por caminos de muerte, ¿cuánto peso debe cargar el creyente por hacer todo lo que esté a su alcance para exponer a los hombres el mensaje de la cruz? Cuán miserable el hombre que, teniendo una información veraz acerca de un atentado terrorista en un concurrido centro comercial, en lugar de avisar a las autoridades, ayudar a la evacuación, hacer todo lo posible por salvar la mayor cantidad de vidas que pueda, empaca sus maletas y en silencio se pone a salvo solo él. Y luego, desde una mecedora en una tranquila finquita, enciende la radio o la televisión y escucha los grandes estragos que produjo esa bomba. Escucha cómo cientos fueron asesinados con crueldad. Qué historia tan ficticia, tan triste aunque ficticia. No obstante, es más real y serio nuestro caso. No solo cientos, sino miles morirán y serán arrastrados a la condenación por la ignorancia de Cristo y por rechazarlo. Y aunque el creyente no puede cambiar el corazón de ningún hombre, sí puede hacer todo lo que esté a su alcance para exponer a los hombres a Cristo y así procurar que se salven la mayor cantidad de vidas. No podemos salvar a los hombres, es verdad.
pero sí podemos hablar y enseñar el único camino que salva. ¿De qué manera podemos hacer esta labor? ¿De qué manera podemos nosotros comunicar este mensaje? Hay dos formas de hacerlo. Sin dudas, la primera es predicando el Evangelio. Debemos hablar, nuestros labios se deben abrir para declarar al mundo pecador el amor de Cristo y su disposición para salvar a los pecadores. No debemos esperar que los pecadores acudan a nosotros. Debemos ir, debemos buscarlos, llamarlos, insistirles, persuadirlos, invitarlos, traerlos, convencerlos, orar por ellos, hacer lo que el Señor de la parábola en Lucas 14:23 le ordena a su siervo. Dijo el Señor, Lucas 24:23, dijo el Señor a su siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. El Señor nos manda a recorrer los caminos, las plazas y las calles y traer a todos, a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y sentarlos a la mesa, pues el Señor ha preparado un gran banquete. En el versículo 22 del mismo texto dice que aún hay lugar. El cielo es un lugar espacioso. No se preocupe que no quedará pequeño. Aún hay lugar, aún hay espacio, aún hay campo para muchos. Presentemos a Cristo a todo el que tengamos oportunidad. Amigos, compañeros de estudio, de trabajo, a los vecinos, a todo el que encontremos por el camino y vallado, prediquémosle a Cristo. Sentemos a Cristo a los de nuestra casa también, a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros padres, a nuestras madres. Todos deben escuchar el mensaje de Cristo. El apóstol Pablo entendió que Jesucristo había iluminado sus ojos y su camino para hacerlo luz para los demás. Hechos capítulo 13, 47. Hechos 13, 47 dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo entendió que él era luz, no que él era el que iba a salvar, no en que él estaba la salvación, pero que él era esa luz. ¿Cómo? Llevando y predicando el Evangelio a otros. Pero este llamado no era solo para el apóstol Pablo, para Bernabé o para los demás apóstoles. Este llamado de ser luz es para todos los que han sido alcanzados por esa luz. Cada creyente se convierte en un luminario encargado de iluminar su entorno. La luz está llamada a brillar y no a esconderse. Mateo capítulo 5, versículo 14 y 16. El Sermón del Monte, el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, los que hemos conocido al Cristo que salva, estamos obligados a dar a conocer a este Cristo a todos. El amor que hemos recibido, un amor tan grande e inmerecido, nos pone una carga, una obligación, una exigencia, y es el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 21, nos dice:
porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, ¿a quién? A nosotros, a usted y a mí. No mire para otro lado, a usted y a mí. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de quien de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Los que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, tenemos ahora el encargo de la palabra de la reconciliación. Dios nos hizo embajadores, representantes y predicadores del Evangelio, que es el mensaje de la reconciliación. Que Dios envió a su Hijo al mundo para que los que creen en Él ya no sean sus enemigos rebeldes, sino sus hijos amados. Pablo en estos textos pone el evangelismo en un nivel de urgencia. No es solo un deber frío de anunciar de manera espontánea el mensaje del Señor a alguien. No es este deber cristiano, sino no solamente es un deber cristiano, sino que este deber está cargado de amor y de compasión. El apóstol dice que es como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, o rogamos reconciliados con Dios. El evangelismo es un ruego, una petición, una invitación, una exhortación, es implorar, es consolar. Hermanos, este ministerio que tenemos requiere compromiso y constancia. No es un trabajo de un día o de una ocasión. Yo ya le dije, él verá qué va a hacer. Es un trabajo de insistir una y otra vez. En algunas ocasiones tendremos que invitar con ternura y misericordia. En otras ocasiones debemos exhortar con firmeza y solemnidad. En otras ocasiones tal vez debemos rogar con súplicas. Otras veces el mensaje del evangelio llega a los oídos de los incrédulos como un consuelo. Pero una y otra vez debemos ir y llevar el mensaje del único camino que conducirá a los pecadores a la reconciliación con Dios. No olvidemos, hermanos, que somos embajadores de Cristo. El mensaje que predicamos no está cargado de nuestras opiniones ni demandas, sino de las demandas de Cristo, y no tememos al anunciarlo, porque hablamos en su nombre y bajo su autoridad. ¿De qué manera entonces nosotros damos a conocer el Evangelio? Predicando el Evangelio, hablando del Evangelio. Si solo Cristo salva, ¿qué debe entonces escuchar su familiar, su hijo? No nos cansemos de hacerlo, no nos cansemos de presentar a Cristo. He hablado de la primera forma en la que el creyente da a conocer a Cristo al mundo, y es comunicarlo a través de las palabras de la predicación. Pero existe otra manera en la que los creyentes deben exponer al mundo perdido a Cristo, y es el mostrar en sus vidas puras y alejadas del pecado. Las iglesias puras que combaten el pecado y que ejercen la disciplina bíblica son acusadas de no ocuparse del evangelismo o de colocar estándares muy altos que se vuelven obstáculos para que otros lleguen al Señor. No, es que esa iglesia
esa iglesia tienen estándares muy altos. Y como tienen estándares muy altos, entonces son obstáculo para el evangelismo. La gente no quiere llegar allá. La gente no quiere ir allá. Sin embargo, son las iglesias tolerantes con el pecado las que se convierten en caldo de cultivo de cristianos débiles y falsos convertidos. Una iglesia pura desea llenar de personas santas, pero una iglesia tolerante con el pecado desea llenar de cualquier tipo de personas y por esto permite toda clase de pecados. Pero veamos el ejemplo de la iglesia primitiva de Jerusalén. Era sin lugar a dudas pura, ya que Dios mismo ejercía la disciplina cortando de la iglesia al que albergaba pecados ocultos. ¿Recuerdan el ejemplo de Ananías y Zafira? El pueblo admiraba y temía a la iglesia de Jerusalén y no estaba dispuesta o dispuestos a hacerse parte de la iglesia si no estaban seguros de su conversión y su nueva vida. El mundo miraba a esta iglesia y vio lo que pasó allí y decían: no, nosotros no estamos dispuestos. Solamente cuando realmente estemos dispuestos a renunciar a nuestras vidas pecaminosas, quizás nosotros estaremos allí. Hechos 5:13 dice: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Qué terrible cuando una persona dice: quiero pertenecer a esa iglesia porque para estar allí no debo abandonar esta práctica pecaminosa. Qué terrible que alguien diga: quiero ir a esa iglesia porque allí las exigencias son pocas. Nadie se interesa por mi vida. Voy cada 8 días, escucho la predicación, una predicación tranquila que no me incomoda ni me hace sentir vil. Salgo tranquilo, disfruto la tarde con mi familia y continúo así sin que nadie me moleste ni confronte mis pecados consentidos. Pero hermanos, no nos dejemos engañar. Las iglesias santas son las que Dios bendice y las que Dios escoge para que allí lleguen sus elegidos. Muchos dicen: es que esa iglesia es muy exigente. Allí la gente no quiere ir, la gente no quiere estar, la gente se quiere ir. ¿Qué pasaría si la iglesia en Jerusalén hubiera escuchado la voz de Satanás? Hermanos, Hechos 5:14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Una iglesia santa, una iglesia que trata el pecado. Hermanos, Dios se compromete a añadir a personas todo el tiempo. No importa, hermanos, no bajemos los estándares. Pastores, no bajen los estándares. Siempre debemos ser una iglesia santa. Si la gente ve una iglesia santa y no quiere estar, es problema de cada quien. Perdone que le diga esto, pero a nosotros nos interesa la santidad y la piedad de Jesucristo. No somos perfectos, somos una iglesia con miles de pecados, pero que estamos tratando y nos estamos entregando al Señor día tras día para ser santos. El mundo supo en el primer siglo que la iglesia era pura, que Dios se encargaba del pecado, que el pecado salía al descubierto y no quedaba en lo oculto. También supo que el evangelio ofrecía perdón del pecado como consecuencia de la pureza. La iglesia que se toma en serio el pecado será eficaz en su testimonio al mundo. Esto no ha cambiado. Las iglesias más santas y puras serán más eficaces anunciando a Cristo al mundo. La disciplina, la santidad no son estorbos para el evangelismo, son más bien muestras de fidelidad y amor al solo Cristo.
También las iglesias puras están compuestas por creyentes que aman la piedad, por creyentes que se toman en serio su vida espiritual y que se toman en serio la responsabilidad del evangelismo. Sin embargo, hablar las palabras de salvación es la mitad del trabajo en el evangelismo. El creyente debe primero estar pendiente de sí mismo, vigilar su propio andar, asegurar que su fe sea genuina y real, y entonces las palabras que salen de su boca serán más efectivas porque cuentan con el respaldo de un testimonio ejemplar y fidedigno. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, y haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Esto es una promesa que Pablo inspirado da. Si predicamos con exactitud teológica la palabra de Dios y si replicamos las enseñanzas en nuestras vidas con integridad, y si además persistimos en esto, ¿qué dice la palabra? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, no desmayemos en esta labor. Cuidar de nosotros mismos y de la doctrina y ser diligentes en esto salvará a muchos. Hermanos, recuerden esto también. Es bastante relevante en nuestros hogares. Nuestro primer grupo del evangelismo lo tenemos en casa. Nuestros pequeños hijos y en algunos casos el cónyuge que no ha creído. Si nuestros hijos y aquellos que viven con nosotros pueden comprender la verdad del evangelio mediante una explicación clara, precisa y amorosa, y pueden ver el poder del evangelio en nuestro deseo fervoroso y promovido por el Espíritu de agradar a Cristo, habremos cumplido con fidelidad nuestro deber de sembrar la semilla del evangelio. Recuerde que nuestra responsabilidad es hacer todo lo posible por preparar el suelo de sus corazones, nutrir ese terreno para que la semilla pueda caer en buena tierra. El abono que requiere un corazón consta de palabras, pero también de ejemplo. No uno o lo otro, sino ambos. Debemos hacer todo para convertirnos en expertos en el evangelio, no solo para el beneficio propio, sino de los que nos oyen, incluyendo nuestras familias. Necesitamos vivir vidas de credibilidad en el evangelio. Sabemos que la victoria en el evangelismo depende por completo de Dios. Sin embargo, nuestra tarea es hacer todo lo posible por ser aliados de la obra de Cristo y no estorbos en sus planes. El creyente que no predica o que no da buen testimonio de la obra de Cristo en su vida se vuelve un tropezadero para los débiles y para los incrédulos y una pesada carga para una iglesia viva y santa. Hermanos, debemos predicar el evangelio con nuestra boca, sí. Pero la gente, como cantamos tantas veces ese himno, que la gente pueda ver a Cristo en mí. Es necesario que nuestros labios muestren lo que nosotros o expresen lo que realmente nosotros vivimos. Así que, hermanos, le he dado 3 implicaciones de lo que es solo Cristo. Quiera el Señor profundizar estas verdades en nuestras vidas. Oremos.